Quería matar a su padre. Sí, escuchó bien. Quería matar a su padre. Ese era el objetivo de un joven de 18 años en el año 1983. Ingresa en forma voluntaria al ejército para hacer su servicio militar. Estaba lleno de odio y deseo de venganza. No era para menos. Tanto odio acumulado por años de abuso y maltratos que había sufrido incluso en su propia familia. Esto lo había hecho endurecer su corazón y lo único que quería era matar a su padre. Sabía que al ingresar al ejército recibiría un arma y le enseñarían a usarla. En su mente solo estaba la decisión desproporcionada de matar a su papá, a quien hacía responsable de su profunda amargura. Pero en el ejército no solo recibió un arma, sino que también un día recibió de manos de unos gedeones un Nuevo Testamento. En sus horas libres empezó a leerlo. Y allí Dios, en su misericordia tan grande para este joven, tocó su corazón. El Espíritu Santo le convenció de pecado y le trajo a sus plantas. Dios le perdonó y cambió su vida. Ya no había odio ni rencor alguno en su corazón. Solo había perdón para aquellos que le habían hecho tanto mal. Asistió a una iglesia y con el paso del tiempo fue llamado al ministerio como pastor. Este es el testimonio del poder de Dios para salvación en la persona del ser humano. En este caso, el pastor Juan Molina Velázquez, hoy pastoreando en la ciudad de Copiapó. Sí, querido amigo que está escuchando, congregación que está unida a este culto en vivo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Es aquella revelación y dispensación de que Dios ha dado a conocer a los hombres culpables por medio de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, que Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas. La buena noticia trata del Hijo de Dios que tomó forma de hombre en su ministerio de 3 años. Enseñó el reino de los cielos, que este reino se ha acercado a la humanidad. Fue crucificado sin pecado y fue resucitado de entre los muertos al tercer día mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el Evangelio es sencillamente el mensaje de que Dios perdona a los pecadores culpables arrepentidos y los hace de una forma justa, basándose en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Cómo entonces avergonzarse del Evangelio, que es un don, un regalo maravilloso a la humanidad? Es la revelación de Dios
majestuosa, en la que Dios mismo se acerca a la humanidad por medio de Jesucristo, el Mesías, el ungido, con propósitos eternos de salvación para la humanidad. ¿Por qué el Evangelio o las buenas noticias? ¿Salvación de qué? Déjeme explicarle. Al principio de los tiempos el hombre fue creado para tener una perfecta relación con Dios, una maravillosa comunión, la que se rompió a causa de la desobediencia a las instrucciones, a la ley que Dios había determinado. Esta desobediencia, que teológicamente la describimos con la palabra pecado, genera la condición espiritual de distanciamiento de la santidad de Dios en relación al pecado del hombre. No pueden convivir ni están en comunión la santidad de Dios y el pecado. Este es un profundo problema de la humanidad. Un problema que yo tengo, un problema que usted tiene, un problema de toda la humanidad, el cual no se puede resolver con inteligencia humana, ni con tecnología de punta, ni con buenas intenciones, ni con buenas obras. No, 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 querido amigo. No se puede resolver de esta manera. Es un problema de la naturaleza espiritual de la que está compuesto el hombre. Dios, lleno de amor por el pecador, entonces nos dice que Él ama al pecador. Pero una cosa sí, aborrece el pecado. Lo aborrece, lo abomina. Por ello entonces dictó sentencia en este sentido para determinar que la paga, el resultado del pecado es muerte, separación eterna, separación espiritual, separación completa de Dios. Y es así entonces, frente a esta problemática tan profunda que la humanidad tiene, que Él toma la iniciativa. Sí, Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo unigénito para salvación. Jesucristo, quien sin pecado es muerto en la cruz. Y en su muerte llevó sobre sí el pecado de la humanidad, siendo resucitado al tercer día, como lo celebramos cada domingo, cumpliendo así la promesa vertida en las Sagradas Escrituras desde el principio de los tiempos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es eminente el peligro que el ser humano tiene de perder eternamente su vida a causa del pecado. Ya dijimos lo que era pecado. Es un grave mal por el que se separa eternamente de Dios. El poder de Dios para salvación, entonces, es para el que cree. Creer, escúcheme usted, incluye el hecho de que el hombre acepte con humildad la realidad de ser un pecador, ya que el pecado no le permite una comunión con Dios debido a la santidad inmensa de Dios. Pero la iniciativa salvadora de Dios, realizada por medio de Jesucristo, nos permite reconciliarnos con Dios. Esta fe fue dada por Dios. Este creer fue dado por Dios. Él toma la iniciativa enviando a su Hijo unigénito para que sea el mediador, el puente de conexión entre Dios y los hombres. No hay otro camino, solo Cristo. Primera de Timoteo 2, 3 al 7
Mire lo que dice. Porque por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y es activada entonces por amor de Dios, esta revelación tan grande, maravillosa, para que el hombre tenga la oportunidad de creer. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, dice estas maravillosas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Querido amigo, no opera por obras o acciones de los hombres para que nadie se jacte. Es solo y exclusivamente don de Dios para la humanidad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 describen en las Escrituras esta tremenda realidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se presenta así, amado hermano, amado amigo, se presenta así el Evangelio como una causa de Dios, no como una sabiduría humana. Para escucharlo se precisa siempre de la buena disposición para creer. Dios lo ofrece hoy a cada uno de los oyentes de este mensaje de la gracia de Dios. ¿Sabe usted? Porque es urgente recibir, oír, entender esta revelación de parte de Dios. El Evangelio se recibe por fe, la que también es dada por Dios y que muestra el acontecimiento salvador que las Escrituras relatan. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo trae al hombre a convicción de pecado, reconocimiento de que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, dolor, dolor inmenso por haber pecado, por haber entristecido el corazón de Dios, humillación por esta condición de separación que tenemos con Dios, la confesión de pecado, el arrepentimiento delante de Dios con una firme disposición de no volver a pecar. Esto genera, esto hace el Evangelio de Jesucristo, que tiene poder para salvación, porque opera en este caso la justicia de Dios. El Evangelio es la fuente del poder de Dios para salvar, porque Él, la justicia de Dios, se revela, se muestra. Esta justicia de Dios es el tema central de las Escrituras y específicamente en el libro de Romanos, en una forma extensa. Dios lo da a conocer, lo revela a la humanidad. Romanos, en el capítulo 3, por ejemplo, los versículos 20 al 26, dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos la crean, todos los que creen en Él la reciban, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué maravillosas palabras! Y esta salvación, ¿sabe usted? Se recibe por fe. Esto es revelación pura de Dios. El principio de la fe excluye del hombre, de la mujer, de la persona humana, excluye el orgullo, la jactancia. La fe hace que la salvación esté accesible para todos, ya que se hace comprensible la revelación de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en las Escrituras, los versículos 15 al 21, Dios revela esta palabra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria, gloria a Dios, aleluya, porque esta es revelación de la palabra de Dios. Este es el evangelio de poder que genera cambios, produce cambios en la vida de la persona. Son rotas, se derrumban, se quiebran las ataduras del pecado, se neutraliza la actividad de Satanás en la vida del hombre. El testimonio que nosotros describimos, escuchamos al inicio de este mensaje, es elocuente del cambio que Dios origina en la persona humana cuando es salvada. El poder del Evangelio de Jesucristo lleva por fe al hombre del mundo de las tinieblas a la luz, al mundo de la luz, a la luz admirable. Las Escrituras, nuevamente, inevitablemente, porque es la revelación de Dios, nos dicen que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es muerte espiritual, o sea, perdición eterna, separación eterna de Dios. Escúchame, todos pecaron. No hay ni aún uno que no tenga esta condición. Usted, yo, todos estamos en esta misma situación. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no solo a judíos, no solo a romanos, no solo a griegos, a chilenos también, los alcanza
con esta dádiva, con esta misericordia. Los efectos del pecado son desastrosos. Escúcheme usted, son tan tremendos y la peor noticia es que en el tiempo el pecado es como una bola de nieve en la cima de la montaña que se echa a rodar hacia abajo en la cuesta y al rodar va atrapando todo lo que está a su paso. Créame usted, el pecado es tan envolvedor y va creciendo cada vez más y va arrasando con todo. Las escrituras allí en el libro de Romanos nos dicen, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus pies, de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el efecto del pecado. Rompe la comunión con Dios. El resultado del pecado no es bueno, no paga bien. Al contrario, solo trae calamidades. Sus consecuencias las vemos en las condiciones miserables en que queda el pecador al vivir en el mundo de las tinieblas. Ignora a Dios, vive mentiras, traiciones, vicios, alcoholismo, drogas, delincuencia y otros muchos deterioros. Pero ¿sabe usted? El castigo mayor es el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Y esa es la sentencia dada desde el principio de los tiempos. Y las escrituras lo advierten. Y por eso la urgencia de la salvación. Dios quiere salvarte. Porque Dios te ama. Así como me ha amado. Así como ha amado a una congregación. Usted que está sin Dios. Usted que está separado de la comunión con Dios. Dios le ama. La dádiva de Dios no es un pago, sino que es un regalo. Es vida, vida abundante y eterna en Cristo Jesús. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, los versículos 22 y 23 dicen, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio de Jesucristo es un poder transformador de vidas destruidas por la práctica del pecado. Los lleva a experimentar una restauración, una sanidad interior. Los hace una nueva criatura. Pasan del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Gloria a Dios por este milagro de salvación que Dios trae a la humanidad. Y este es de fe en fe. Podemos vivir este proceso espiritual y experimentar entonces el arrepentimiento, es decir, el dolor y convicción de haber pecado ante Dios. Confesión de nuestros pecados ante Dios, decir de todo corazón y con humildad lo que hicimos y que nos damos cuenta que es pecado delante de Dios y que esto produce dolor. Y allí entonces levantamos una firme decisión
de no volver a esa esclavitud del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, nos revela, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, gloria a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios trae perdón, perdón conforme a la promesa que brota de las Escrituras y la experimentamos de una forma tan profunda en nuestras vidas que trae alivio, trae paz inigualable. Romanos 5:1 describe esto en las Escrituras, diciendo, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios trae libertad del yugo opresor del pecado que nos asedia. Estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios que viene y trae victoria sobre la muerte, victoria para vida eterna, victoria sobre las circunstancias que siempre están presentes presionando nuestras vidas. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa revelación para usted que está escuchando en este momento. ¿Sabe usted? Al principio decíamos que la comunión perfecta que Dios tenía con el hombre se había roto a causa del pecado. Pues bien, Jesucristo, a través de esta revelación salvadora que Dios trae a la vida del hombre, vuelve a restaurar la comunión con Dios. Maravilloso efecto de la transformación de nuestras vidas que restaura esa comunión con Dios. Paz infinita que aleja el temor de la muerte y trae gozo, gozo de vivir, porque hay vida y vida abundante en Cristo. La libertad que Dios trae a nuestras vidas, le cuento, es una libertad no solo para este tiempo en que estamos aquí, sino que también se traspasa, se proyecta hacia la vida eterna. Eso produce una esperanza gloriosa de vivir en las moradas celestiales. Concluimos en este mensaje de esperanza, resumiendo 4 puntos. 1, Dios le ama. Dios le ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2, todos somos pecadores. No hay ni aún uno que sea justo. Y la paga del pecado es muerte. 3, el remedio de Dios para el pecado es creer en Cristo Jesús. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Es un acto de fe. La clave está en creer. Creer en este regalo de amor y que es para ti. 4, todos pueden ser salvos ahora. Todos. Es un acto de fe. Y recuerda, es urgente. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será
salvo. Yo te invito en esta mañana, tú que haces, sientes que tu comunión con Dios está rota, tú que sientes que no han andado bien las cosas, que el pecado está haciendo estragos en tu vida, que tú tienes una condición de separación de Dios, por más que quieres acercarte, por más que quieres tener comunión con Dios, hay situaciones que te bloquean, que no te permiten acceder a esa comunión con Dios. Yo te invito a que vuelvas tu rostro a Dios, que busques el rostro de Dios en arrepentimiento, que clames a Dios en arrepentimiento, cuéntale a Dios, confiésale a Dios que te has equivocado, confiésale a Dios que has tomado caminos que no eran los que correspondían. Vuelve tu rostro a Dios. En este mismo momento, recuerda, es urgente. No sabemos cuándo será el momento de nuestra partida. Hoy más que nunca, la pandemia hace estragos en tantas personas. No sabemos por dónde puede venir el acecho de esa pandemia sobre nuestras vidas. Y cuando llega, nos puede dejar completamente nulo. Busca al Señor mientras haya tiempo. Búscale con todo corazón y verás que la gloria de Dios, la revelación de Dios por fe traerá a tu vida transformación, cambio, comunión con Dios, perdón de Dios. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra en este momento que trae tanta bendición a la humanidad. Tú la has revelado desde muchos siglos, Señor, para que llegue a nuestros oídos hoy con urgencia. Señor, que tu Santo Espíritu ahora dicha estas palabras, sea quien traiga revelación, traiga convencimiento de pecado, traiga conciencia de que hemos fallado, que hemos pecado delante de ti, Señor. Trae perdón. Trae perdón, Señor. Trae reconciliación. Oh, gloria a tu nombre. Gracias porque tu amor es tan sublime. Nos amas de tal manera que diste a tu Hijo amado para que diera su vida allí en la cruz. Llevase sobre la cruz mis pecados, los pecados de la humanidad. Gracias, Señor. Revélate, revélate al corazón en este mismo momento, Señor, de cada persona que está escuchando y participando de este momento santo que tú has preparado, que tú has consagrado, Señor. Muchas gracias. Oro en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén.